Buenos días a todos y a todas y a nuestro webinar Eficiencia Energética en tiempos de COVID-19, acción sobre la infraestructura urbana del transporte y sus impactos para apoyar la recuperación social y económica en América Latina. Muchas gracias a unirse con nosotros hoy. Entendemos que la pandemia está tocando a muchas personas y sin duda a muchos de ustedes de diversas maneras. Esperamos que todos ustedes y sus seres queridos estén bien y nos anima mucho tener tantos participantes con nosotros hoy día. Me llamo Edith Bayer, represento la Agencia Internacional de Energía y antes de dar la palabra a doctora Alison Pridmore, me gustaría presentar un poco de información sobre la plataforma. Next slide, please. Contamos hoy con interpretación simultánea entre inglés y español. Para seleccionar su idioma preferido, por favor seleccione interpretación abajo en su pantalla y allí pueden escoger el inglés, español o off para oír la transmisión sin interpretación. Next slide, please. Nos gustaría escuchar sus comentarios y sus preguntas. Al final del webinar hemos reservado algunos minutos para preguntas y respuestas. Por favor, escriba sus preguntas durante la transmisión en el espacio de comentarios en inglés, español o también en portugués. Y como ven aquí, pueden simplemente apoyar el chat abajo y se abre una ventana donde pueden ver las otras preguntas y entrar sus propias preguntas. Next slide, please. Este webinar es el tercer webinar que hemos organizado en una serie enfocada en la eficiencia energética en los tiempos del COVID-19. Aquí ven los primeros dos webinars que organizamos. El primero se enfocó realmente en cómo la eficiencia energética puede servir como un vehículo para la recuperación económica y social. Y el segundo webinar se enfocó en acciones urgentes para apoyar la eficiencia energética. Y el webinar de hoy viene de los temas que presentamos en los primeros dos webinars y continúa la discusión con los ponentes que ven aquí. Me da mucho gusto tener un panel muy distinguido con expertos de diferentes países de la región. Y ahora me gustaría dar la palabra a mi colega, doctora Alison Pridmore, que es la responsable del tema de transporte dentro de la División de Eficiencia Energética en la Agencia Internacional de Energía. Alison, the floor is yours. Thank you. Thank you, Edith. As mentioned, my name is Dr. Alison Pridmore and I'm the Transport Lead in the Energy Efficiency Division. I'm really pleased to welcome you all to this webinar on energy efficiency in the time of COVID-19, which is looking at transport urban infrastructure and impacts in Latin America in the context of social and economic recovery. We have an excellent array of speakers and a packed agenda today. As Edith highlighted, there will be the opportunity to ask questions throughout, and please use the chat function provided in Zoom. So in terms of the agenda, really we're going to move from the global to the regional to the city level, from written plans to on-the-ground action. And this is incredibly complementary. And by showcasing real-world examples today, best practice learning, data collection opportunities, opportunities will be facilitated to make plans come alive. So in terms of the global, I'm going to start by providing a very brief overview of the International Energy Agency Sustainable Recovery Plan. And I'll get to that in a few moments. And that will be followed by Mr. Ellen Cooperstein, who's going to be talking about the regional level. Mr. Cooperstein is the Deputy Regional Director for Latin America for C40 Cities. After looking at things at the regional level,
we're going to be really going local, really looking at the cities. And I'm really pleased to welcome my two speakers on this. One will be covering Buenos Aires. We have Mr. Dino Buzzi, who works at the Undersecretariat of Mobility Planning in Buenos Aires, obviously speaking about Buenos Aires. And we have Mr. Rodrigo Diaz, who's going to be speaking about Mexico City and who's currently the Undersecretary of Planning for the Mobility Secretariat. So moving on to the next slide. Thank you, Josie. The WEO special report. So earlier this year, the International Energy Agency, in collaboration with the International Monetary Fund, produced a sustainable recovery plan for actions that can be taken over in the next 3 years. It's a very detailed plan, and it's really focused on cost-effective measures and examined a range of sectors, including transport, industry, and buildings. The transport section recognised the importance of action on new vehicles, the expansion of high-speed rail infrastructure, and the role of improving urban infrastructure, hence the focus of today. In total, for the plan, 1 trillion would be spent annually, and of this, 270 billion would be for the transport sector. So that's 270 billion in terms of sustainable recovery for the transport sector. And of this, 26 billion would be for urban infrastructure. And this covers both walk and cycle investment and electric vehicle charging. In terms of the investment between the two, it's a split approximately evenly. So we're looking around 13 million US dollars per year as part of the Sustainable Recovery Plan. And urban infrastructure, and we'll discuss this will come through in the other presentations. And urban infrastructure, investment in urban infrastructure is seen to offer a number of opportunities. The timeliness, recognising the importance and the need for socially distant measures, socially distant actions, and the opportunities for walk and cycle within this. The benefits, the air quality benefits that lockdown had provided were seen as key to integral to beekeeping, as well as some of the access to the long-term health benefits associated with active travel. Short payback periods for consumers once they've invested in a cycle, the opportunity cost is low, and also the near-term shovel-ready nature of the jobs provided. Next slide, please. So for jobs provision, both walk and cycle infrastructure have large job multipliers, and this results in high levels of potential job creation. So for example, for walk and cycle infrastructure, it is estimated that around 175,000 jobs globally could be created per year under the IEA Sustainable Recovery Plan. As I mentioned, this plan is a 3-year plan, but integral to the plan is on the ground action, understanding what schemes are underway, what impacts can be seen. And I think in terms of sharing best practice, lessons learnt, expectations of impacts to take implementation forward, data gathering, data sharing opportunities, I'm really pleased now to hand over to Ellen, who's going to present some of the action that's been going on at the regional level, and then to my speakers, Rodrigo Diaz and Dino Buzzi, to talk about things at the city level. So Ellen, over to you now. Hi, Alison. Thank you very much. Greetings to everyone who has joined us. Thank you to the IEA team, to Alison, Edith, Anna for the kind invitation. Also, I would like to salute Rodrigo and Dino. It's a pleasure to share this session with you and to hear from Buenos Aires and Mexico City, 2 of the largest cities in the region who have been taking very innovative and immediate actions regarding the current crisis and tying it also to the climate crisis. So let me share my screen. So I'll be speaking very briefly about what we've been seeing in the region thus far regarding energy efficiency, transport, and COVID-19, and what we've been doing as well.
So very briefly, C40 is a city network comprised of 97 cities around the world, 12 in Latin America. I'm currently the Deputy Regional Director, as Alison kindly introduced me. So I work with the 12 cities in the region with the Regional Director, Manuel Oliveira, where we engage with the city governments on a wide variety of actions regarding climate. That includes transport, energy, waste, adaptation, water, urban planning, among others. And although we have less than 100 cities, we work with the largest cities in the world because of their impact. They're a bit less than 10% of the world population, but they represent a quarter of GDP in the world. So we understand that their impact and also their responsibility and their potential for solutions is very high. We are currently led by our chair, who was elected by other mayors, Eric Garcetti, the mayor of Los Angeles, where you can see here, followed by other mayors, perhaps also highlighting that we've had a mayor from Latin America, former mayor of Rio, Eduardo Paez, before passing on to the mayor of Paris, Anne Hidalgo, and finally to Mayor Garcetti. And also we're funded by Bloomberg Philanthropies, Real Dania, and SIF, who are the main donors to C40, who we thank for all their support. So we are in a climate emergency, and we know that we are in a current sanitary, economic crisis that is much more acute, which has to do with the pandemic, but we're still in a climate emergency, and the accomplishment of the Paris Agreement is at risk. Está en peligro la implementación del Acuerdo de París y esto, a su vez, aumenta el riesgo y los peligros climáticos que ya están afectando nuestra región y nuestras ciudades. Pero sabemos que la prioridad actual es la salud y sabemos que cada alcalde de nuestra red, y esto incluye a los alcaldes de América Latina, siguen teniendo que centrarse en resolver la crisis sanitaria y los impactos humanos que tiene sobre la población, las hospitalizaciones, porque América Latina todavía está en la primera onda y sabemos que el epicentro está aquí mismo en Brasil. Y también sabemos que hay una crisis global que requiere cooperación internacional y las ciudades son las más afectadas y son actores claves para la salud, la protección social y como sabemos que esta crisis afecta a los más vulnerables, y sabemos que esta crisis climática y la crisis sanitaria pueden ampliar las desigualdades de las que sufre nuestra sociedad. Por lo tanto, tenemos que combatir ambas crisis y tenemos que encontrar soluciones que reduzcan esta crisis y que cambien o contribuyan a cambiar algunos de nuestros comportamientos. ¿Qué es lo que observamos en América Latina? En particular, en los primeros meses, marzo y abril, pudimos comprobar una mejora absolutamente espectacular de la calidad del aire en las ciudades de la región y sobre todo las capitales. Aquí tenemos los datos de del BID. Hubo una disminución enorme de NO2 y de PM2.5 asociado con la disminución de la actividad económica y el aislamiento. Y sabemos también, un estudio de Harvard lo demostró, que cada nanograma por metro cúbico adicional en PM2.5 está asociado con un 8% de aumento de la mortalidad del COVID-19 y ahora se sabe que el 50% de la mortalidad puede estar asociada a la contaminación del aire. Tenemos aquí dos ciudades que tienen programas para mejorar la calidad del aire y sobre todo la Ciudad de México enormes aquí, y
ha habido inversiones enormes que han podido mejorar la calidad del aire, aunque queda mucho que hacer en las ciudades grandes. Y vemos que la contaminación desproporcional viene del diésel, porque nunca se consiguió relacionar la disminución de los vehículos con la contaminación del aire, porque la mayoría de los vehículos que siguen circulando son camiones diésel. Y hay otra tendencia fuerte que es la disminución del uso del transporte público. Aquí también estos datos nos vienen del BID y que se actualizan con frecuencia. Estos son los datos recientes que son de octubre, del 20 de octubre, que comparan el uso del transporte entre la semana del 2 al 8 de marzo y la del 28 de octubre. Vemos que algunas ciudades se han ido recuperando, pero ningunas llegan al 80% de lo que solía observarse en el uso del transporte público. Y esto realmente es un reto enorme para la región. América Latina es conocida por el uso enorme del transporte colectivo y hay preocupación porque se piensa que esta pandemia va a ser un motor para usar más el transporte individual. Y no solo en ciudades como México o Buenos Aires, sino también en otras ciudades, y los alcaldes y los equipos están viendo cómo pueden impulsar la movilidad y desplazarla hacia otros tipos de movilidad más idóneos que supone que no se utilicen demasiado los vehículos individuales. Este es un excelente ejemplo para la región. Vemos que incluso antes de que algunas de que las ciudades se hicieron famosas por utilizar las ciclovías, por ejemplo, Bogotá, algunas han ampliado muchísimo estas ciclovías en 2 meses. Son intervenciones que se hacen muy rápidamente y son muy baratas. En la Ciudad de México se hizo lo mismo con 54 kilómetros. Otras ciudades también han aumentado las ciclovías temporales. En ciudades como Bogotá se van a volver permanentes estas ciclovías. Y, por lo tanto, estas son las ciudades que entendieron que se tenían que ofrecer otras opciones a los ciudadanos para que se pudieran desplazar, que fueran seguras desde el punto de vista de la sanidad y también para su salud, porque crea una movilidad activa y es bueno para la salud, sobre todo en el contexto de COVID-19, en que efectivamente la contaminación se tiene que evitar. Y esta sería la imagen del futuro. Esto es en Bogotá, una avenida muy grande, principal, y era inimaginable que se cerrara hace unos meses. Y ahora se ve cómo los habitantes de la ciudad se aprovechan de esta oportunidad una vez que la tienen. Hay muchas personas, muchos peatones, muchos ciclistas, hay un autobús, una vía para el autobús y no sabemos si esto se va a mantener en el futuro, si es una opción que se va a acelerar y mantener. Sabemos que algunos de los alcaldes están intentando acelerar este proceso y proponer opciones mejores para los habitantes de sus ciudades. Pero no todas las bases de nuestra sociedad se han puesto en tela de juicio. La densidad urbana, la economía petrolera, la densidad
urbana es segura o no en una era de pandemia. Hay un consumo desmesurado, el transporte público, como lo hemos mencionado, las distancias. Sabemos que a escala humana no se debería de hacer más de 5 o 6 kilómetros por bici y 800 metros o 1 kilómetro a pie. ¿Y cómo hacer esto en una ciudad? Es un concepto que también se ha adoptado y ahora se está haciendo en Buenos Aires y en Bogotá. Individual transportation and acceptable levels of Viajes individuales y uso de medios individuales y su contaminación, porque ya sabemos que está directamente vinculado con las muertes relacionadas al COVID. ¿Qué estamos haciendo con respecto a estos cambios y cuáles son las decisiones claves que se avecinan? Primero, en el marco de esta crisis, entendimos que el factor más importante es la crisis sanitaria y la pandemia. Y organizamos llamadas entre alcaldes y expertos del mundo entero. Nos agradó ver que la primera llamada se hizo en 2 días y tuvimos a más de 45 alcaldes de ciudades muy grandes del mundo que intercambiaron experiencias y aprendieron unos de otros. En base a esta interacción muy exitosa, creamos un grupo de acción global para alcaldes en cuanto a la recuperación del COVID, que acaba de publicar su informe final sobre las áreas que deben orientar la recuperación, que contiene temas como eficiencia energética, energía renovable, transporte público, infraestructura verde. Todo esto genera más empleos que como hemos solido trabajar, pero también va a resolver la emergencia climática, que lamentablemente no se va a resolver como el COVID-19 con una vacuna. Y también tenemos otras temáticas, las que ya teníamos y que ya les presenté. Cada ciudad puede unirse a cuantas redes quiere. Por lo general, son espacios en que los equipos técnicos pueden intercambiar ideas y debatir, que cubre energía, transporte, adaptación, desechos, entre otros. Y por último, los invito a todas y todos a que visiten y se inscriben al Polo de Conocimientos T40, donde compartimos toda la información que hemos ido recolectando desde las ciudades en el marco de la crisis y más generalmente sobre la acción climática. Eso está abierto y les invito a todas y a todos que visiten, que comenten y que se pongan en contacto si hay consultas o si requieren mayores informaciones. Ahí tienen mi contacto y el contacto del director regional para América Latina. Y una vez más, muchas gracias por esta invitación. Gracias, Ilan. Muchas gracias porque usted mencionó los beneficios numerosos de más circulación a pie y en bicicleta en términos de salud, de contaminación, etc. Ahora quisiera presentar a Dino Buzzi, que nos va a comentar la acción que se ha tomado a nivel de la ciudad, lo que está pasando en terreno en la ciudad de Buenos Aires. Adelante, Dino, para su intervención y si quiere mostrar su presentación en pantalla. Sí, claro, por supuesto. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, empiezo, como fue explicado al principio, empiezo a hablar en español. Parezco un poco más inteligente en español que en inglés, por lo cual voy a elegir el idioma español y que la traducción en vivo haga el resto. Muchas gracias a todos por estar escuchando. Comparto el entusiasmo y el saludo de Ilan a los compañeros del panel. Y muy contento de poder compartir las experiencias que pudimos realizar en Buenos Aires durante la pandemia y ahora en los primeros pasos para salir de la misma. Me presento rápidamente y paso a las slides. Mi nombre es Dino Buzzi, trabajo en la Subsecretaría de Planificación de la Movilidad, y como todos saben, y como recién explicaba muy bien, Ilan ha sido un tema fundamental para la supervivencia, en todo sentido, de las ciudades en el marco de una situación tan compleja. Perdón. Simplemente para una introducción macro, Buenos Aires
es un distrito federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que está en obviamente una relación muy franca, cotidiana, con su área metropolitana. Y si bien nosotros trabajamos específicamente dentro del recuadro, digamos, lo que acá está pintado de azul, digamos que estamos hablando de una población de cerca de 3 millones de habitantes y 200 kilómetros cuadrados. También, obviamente, la cuestión metropolitana es fundamental entenderla y trabajarla cotidianamente. Y en particular, si bien lo que hoy vamos a tratar es el Distrito Federal, para que se hagan una idea, hoy por hoy, o hasta la pandemia, una gran parte de los viajes, más de la mitad cotidianos del área metropolitana, perdón, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hacen en transporte público. Este es un poco el panorama de la partición modal y de cómo la gente se mueve en la ciudad, en la cual pueden ver que todavía, bueno, hay un gran share, digamos, del vehículo privado, pero que con las acciones de los últimos años hemos logrado que la bicicleta crezca mucho, eso ahora lo vamos a ver más adelante, y obviamente que el transporte público vaya ganando muchos pasajeros. Esto es una imagen que es análoga a la que presentó Ilan hace un ratito. Básicamente es como este gráfico que yo mostraba recién quedó por unos meses estéril, quedó inactivo, porque de repente el transporte público, que es básicamente la manera en la cual mover un montón de cantidad de gente del punto A al punto B, para que llegue a sus trabajos, a la educación, a sus trámites, a sus cuestiones de su vida, había quedado obturado por las medidas sanitarias de distanciamiento social, y a una capacidad que obviamente no se podía sostener a lo largo del tiempo. Y con una serie de limitaciones además muy ligadas a la vida cotidiana de la gente en medio de la cuarentena, ¿no? Cómo hacer las compras, cómo hacer los trámites, cómo atender a las personas mayores o a las personas que nosotros ayudamos por alguna cuestión de una enfermedad sanitaria, por edad, cómo hacer todo eso, cómo lograr que toda la mayor parte de las funciones y de los temas de la ciudad se acerquen lo más posible. Entonces, la primera acción que hicimos, que fue muy veloz, y es un proyecto que en términos técnicos y de infraestructura fueron muy sencillo, tiene que ver con promover los viajes de cercanía, ¿no? Promover, como decía recién, la ciudad de los 15 minutos. Promover que en todos estos puntos que ven acá, que son las centralidades comerciales de la ciudad de Buenos Aires, las centralidades de los barrios, ¿no? Buenos Aires es una ciudad que históricamente se generó en las esquinas de las avenidas, en los cruces, alrededor de los edificios importantes o de las plazas, y ahí es hacia donde gravitan naturalmente las personas, por lo cual nosotros sabíamos que estos puntos eran los que nosotros teníamos que intervenir para que la gente se mueva con más comodidad, respetando las normas o las axiomas de distanciamiento social y sanitario, y que obviamente esto no estimule o desestime la posibilidad de subirse a un transporte público para ir a hacer las compras, o agarrar el auto para ir a hacer un trámite. Por lo cual, en todos estos lugares, lo que hicimos, como decía antes, con una operación de infraestructura muy sencilla, simplemente pintura y elementos plásticos para demarcar y separar desde del tránsito, agrandar el espacio de las veredas, para que en estas superficies se circule más libremente, y la experiencia de la compra en el medio. Además hay que recordar que quizás aquí en Buenos Aires en este momento estamos saliendo un poco de las restricciones, pero en ese momento se sabía muchísimo menos sobre el virus, y la idea de estar cerca de una persona era como realmente muy, muy grave, muy complicada. Por lo cual, amenizar todos esos desplazamientos de cercanía a los centros comerciales, a las ferias, que son las ferias que llevan los alimentos frescos del Mercado Central de Buenos Aires, que son todos los que están marcados con los puntos naranja, que son temporarias, que se hacen algunos días por semana, y directamente a los distritos comerciales con cortes del tráfico permanentes, que duraban todo el día. Nuestra idea era esa, generar estos pequeños centros para que nadie se tiente, nadie tenga el deseo o la necesidad de hacer viajes largos en transporte público, y dejarle el transporte público a los esenciales y a los que no pueden hacerlo de otra manera. Un capítulo aparte merece algo que tenemos en común muchas ciudades latinoamericanas,
que es cómo lograr también generar estas instancias de distanciamiento con cosas muy sencillas en los barrios populares, en los barrios vulnerables. Nosotros hemos trabajado los últimos 10 años para mejorar la situación urbanística, de vivienda, de integración socioeconómica y de otras muchas cuestiones más, pero sabíamos que los barrios vulnerables, los barrios populares, necesitaban un tratamiento especial muy personalizado, digamos, por eso la foto de este pequeño comercio, esta verdulería, esta grocery store, porque realmente tenía que ser una cosa muy local, muy territorial, hablando con los comerciantes, hablando con los vecinos, y si bien la obra de infraestructura es mínima, la idea era seguir fomentando esta cuestión de la cercanía. Pero, ¿qué pasa? La presentación avanza a medida que avanzó la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros con todas estas medidas que les comentamos, generamos 23.000 metros cuadrados nuevos para los residentes de Buenos Aires. Nuevos 23.000 metros cuadrados que de repente estaban a disposición para nosotros para empezar a pensar cómo mejorar los desplazamientos peatonales de las personas y cómo mejorar la calidad de esos espacios. Para que se hagan una idea, los que hayan viajado a Buenos Aires alguna vez, estamos hablando de la superficie, 2 veces de la superficie de la calle Florida, que es la primera calle completamente peatonalizada que tuvo la ciudad. Este es un proceso que se hizo en los años 60, y que es un poco obviamente siempre la referencia a pensar espacios peatonales. Bueno, nosotros hicimos 2 calles floridas pulverizadas a lo largo de Buenos Aires en algo así como 3 semanas. Empezamos a hacer encuestas, sabíamos que necesitábamos recabar muchísima data del territorio para saber si estos lugares habían funcionado bien, si estos lugares habían tenido algún impacto positivo, y si estos lugares tenían alguna esperanza, digamos, de tener como una sobrevida, obviamente con proyectos superadores y con nuevos como desafíos para enfrentar. Y la realidad es que una buena parte de las personas entendieron que era una buena medida, primero para respetar el distanciamiento social, que era la preocupación inicial, recordamos todos del principio de 2020, y después también para empezar a llevarlas a otros puntos de la ciudad cuando esto corresponda. Pero después de esa primera evaluación, hicimos una segunda encuesta, y encuestamos, y me permito una desprolijidad y vuelvo un poco para atrás, encuestamos a todas las personas, a todos los frentistas, todos los comerciantes, todas las personas que trabajan en los locales de estos frentes, de las calles donde hicimos estas intervenciones, para entender qué es lo que querían o qué es lo que necesitaban en su vida cotidiana en estos nuevos lugares que generamos. Cómo lograr que estos puntos no solo sean para la distancia social, sino que realmente sean para nuevas actividades, para fomentar un poco lo que es la maquinaria secreta y la raíz de todo este encuentro, ¿no? Que la gente se baje del auto, que nosotros desde el transporte y desde la movilidad bajemos las emisiones de CO2. Entonces, esto es un poco el resultado de todas esas encuestas que estuvimos haciendo hace aproximadamente 2 meses, entendiendo que en esos lugares que generamos había una necesidad latente, necesidad de lugares para sentarse y para esperar, la gente mayor cuando va a los bancos que tiene que hacer colas a veces, estacionamiento para motocicletas y para bicicletas principalmente, que es lo que más nos importa de todo, a todos nosotros que estamos aquí, vegetación, posibilidad de convertir esos lugares en calles verdes o en lugares donde se genera algún tipo de improvement en la calidad ambiental, considerando que son avenidas muy transitadas de la ciudad, y algunas otras cosas mixtas que tienen que ver con el espacio para los niños, las mesas para los comercios, y algunas otras cuestiones que, bueno, también como siempre en estas experiencias aparecen algunas respuestas inesperadas muy divertidas. Lo importante de todo es que aquí una vez más vimos que había una mayoría que buscaba entender y mejorar estos lugares, y para que vean una muestra, porque esto es solamente un porcentaje muy chico del trabajo que hicimos con el equipo que yo lidero, que tengo entendido que están escuchando y que se ha hecho realmente un trabajo muy minucioso, muy detallado. Cada uno de los comercios empezó a tener como un correlato respecto a ese lugar nuevo generado, ¿no? Si es un bar, si es un comercio de ropa, si es un comercio de bienes cotidianos, una farmacia, y en cada uno de esos lugares se empezó a pensar algún tipo de proyecto especial para materializar toda esa información que nosotros empezamos a recabar hablando con los vecinos y con los comerciantes.
En este momento estamos en la etapa en la cual estamos como en un diseño conceptual, algo así como un concept design de cómo podrían llegar a ser estos lugares para su permanencia, y la idea obviamente es que estas intervenciones, en la medida posible del funcionamiento, de la movilidad y el uso del espacio, queden, y obviamente logrando que los proyectos además sean una suerte de interacción público-privada, muy modesta, muy humilde, pero en términos de que nosotros sabemos que tenemos que seguir trabajando con los comerciantes para toda la parte de equipamiento, de mobiliario urbano, de utilización, de cuidado, de mantenimiento. Dicho eso, cerrado un poco el capítulo peatonal y de la movilidad de cercanía, hay algo que obviamente es fundamental y que también lo estaba nombrando hace un rato Ilan, que tiene que ver con los viajes un poco más largos, ¿no? No todo el mundo tenía que solamente ir a hacer las compras, o ir a la farmacia, o ir a hacer un trámite, sino que muchas personas tenían que seguir trabajando. Y nosotros hace un rato hablábamos con varias de las personas que organizaron el webinar sobre los desafíos, ¿no? Los challenges, todas las cosas que se iban presentando en el desarrollo de los proyectos y en las discusiones técnicas internas. Y un poco en relación a eso, nosotros lo que habíamos creado para motivar el tema de las bicicletas y el tema de los viajes en bicicleta es una suerte de decálogo, una suerte de 10 mandamientos, no me quiero poner como muy místico, pero una serie de motivos por los cuales realmente este era el momento, este era la golden hour de la bicicleta en Latinoamérica, en Buenos Aires y en el mundo en general. Y aquí hay algunos que no son los de siempre, porque ustedes ya, los generales seguro los conocen todos, pero hay algunos que refieren como a Buenos Aires en particular. De todos esos viajes que yo les comentaba hace un rato, que se hacen cotidianamente en Buenos Aires, el 66,5% está entre un largo de 1 y 5 kilómetros. Estamos hablando de viajes cortos, viajes que se pueden hacer, obviamente, si las condiciones están dadas, en bicicletas o inclusive caminando. Obviamente la bicicleta ocupa muchísimo menos espacio. Nosotros sabemos que no podíamos tomar el riesgo o tener el lujo, considérenlo como cada uno elige, de que todas las personas que se bajaron del transporte público, en ese gráfico que yo les había mostrado al principio, se suban a un auto. El sistema no es sustentable en general, ni para los autos ni para las bicicletas. Necesitamos que esa deriva se haga lo más posible hacia la bicicleta. Un tema que no es menor, que está relacionado con lo laboral, y no solo con el transporte. Nosotros para nosotros era una novedad, porque es algo que llegó en el 2019 aproximadamente, todas las aplicaciones de e-commerce, que el año pasado tenían 10.000 aproximadamente ciclistas activos repartiendo bienes por la ciudad, y de repente un aumento de 5.000 ciclistas en los primeros pocos meses del 2020, y les diría que al día de hoy ya estamos también por los 20, o sea que casi los hemos duplicado en un año, por lo cual acá estamos hablando de 20.000 ciclistas nuevos que tienen que viajar directo, que tienen una necesidad de velocidad, que tienen además una dinámica de movimiento propio en la ciudad, y es un tema a atender. Y finalmente una cuestión que no es menor, que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Inclusive en el marco, y ustedes lo sabrán, de una crisis económica, o bueno, de yet another crisis económica en Argentina y en Buenos Aires, aumentaron como nunca las compras de bicicleta y las reparaciones de bicicletas. O sea, estamos hablando Mercado Libre, los asistentes al webinar latinoamericano lo deben conocer, para los del mundo más anglosajón, estamos hablando de nuestro Amazon o nuestro Alibaba, registró este aumento en ventas de bicicletas, lo cual en un contexto de recesión es realmente histórico en ese sentido. Y este es un gráfico sobre las consultas de Google sobre comprar bicicletas, cuyos máximos históricos se iban superando mes a mes. Dicho todo eso, nosotros entendimos que era el momento de presionar sobre una red que nosotros, a la altura del 2019 y 2020, con algún detalle sutil que puede aquí estar o no estar, es esta, ¿no? Ustedes saben que Buenos Aires tiene una política muy activa sobre la bicicleta hace muchos años, y que nos dio esta red que tiene una capilaridad que no es menor, que llega a casi todos los barrios de la ciudad, y que permite, digamos, desplazarse de manera segura y sustentable alrededor de la ciudad. Pero ¿qué pasa? Por todo esto que dije antes,
por algunos de los motivos del decálogo, nos dimos cuenta que necesitábamos tomar algo que hacía rato que teníamos postergado. Las avenidas, los viales, the avenues, las centralidades, los ejes de transporte, los principales lugares a los cuales uno, inclusive dentro del esquema mental de movilidad, remite cuando quiere ir a un lugar rápido y directo, cuando uno realmente quiere ir del punto A al punto B, sin necesidad de algún recorte o sin necesidad de alguna claudicación en el medio. Por lo cual decidimos repensar todo el esquema de cómo nos movíamos en las avenidas en bicicleta, entendiendo que además ya había mucha gente que los tomaba como lugares para andar, pero que no estaban protegidos y que necesitábamos, por todos los motivos que veníamos viendo, dar una respuesta en estos lugares. Y este es el plan que se está trabajando actualmente, donde estas son todas avenidas que obviamente, como pueden ver, en la estructura radiocéntrica de Buenos Aires van hacia el centro de la ciudad o al macrocentro, y empezamos por las dos más difíciles, por Avenida Córdoba y Avenida Corrientes, dos avenidas que además tienen una carga histórica muy grande, que tienen programas muy diversos. La Avenida Córdoba atraviesa zonas universitarias, barrios residenciales, zonas de alta y baja densidad, y toca puntos muy importantes, nodos de transporte al principio y al final, en la zona del Bajo y en la zona de Chacarita, y la Avenida Corrientes, que, bueno, básicamente es la primera o segunda avenida más tradicional de Buenos Aires después de la Avenida 9 de Julio. Es la avenida de la vida pública, además, de los cines, de los teatros, de las librerías, de los bares, de los encuentros políticos. Por lo cual sabíamos que acá no solo estábamos haciendo un cambio de infraestructura, sino que además estábamos haciendo una declaración de principios. Estábamos haciendo un statement político sobre cuál es para nosotros el futuro de la movilidad en las avenidas más importantes de Buenos Aires y por ende en toda la ciudad. Este era un poco nuestro business as usual de los últimos años. Era del 2009 al 2019, con esa red que estaba pintada de amarillo, habíamos logrado un aumento que no es menor. Buenos Aires en el 2009 era una ciudad que tenía poca cultura ciclista, que no tenía una red de ciclovías, no tenía bike lanes de ningún tipo, y habíamos logrado un aumento interesante, pero todavía modesto. Esto es el global, obviamente. Lo que empezamos a registrar en particular en estas avenidas que intervenimos, obviamente esto no es el aumento global de todos los ciclistas, pero sí en estas avenidas, es que en la avenida Corrientes el aumento interanual es del 201%, y lo más importante de todo para nosotros, que también estamos trabajando mucho las políticas de género respecto a la movilidad sustentable, es muy alto el aumento de ciclistas mujeres, porque nosotros teníamos un número muchísimo menor de ciclistas mujeres y hombres, teníamos un gender gap bastante importante hasta el año pasado. Y que esto se dé en avenidas como Corrientes y en avenidas como Córdoba, con también un 232% de aumento interanual de ciclistas en la avenida, y con un aumento notable de mujeres, realmente a nosotros nos pone muy contentos y nos hace ver que este es un poco el camino a seguir. Esto inclusive este primer éxito, este primer suceso, que además todavía estamos estudiando, porque estamos as we are speaking, estamos estudiando estos corredores y haciendo conteos y entendiendo cuáles van a ser los próximos puntos a intervenir, nos hizo levantar la vara con nosotros mismos. Nosotros, ahí está, en este gráfico se ve en una línea punteada cuál era el objetivo de ciclistas para el final de esta gestión, en el año 2023, en el business as usual, pero esto nos hizo pensar que con las avenidas y con otras serie de reformas de infraestructura y de proyectos que estamos trabajando, que bueno, no los pude traer hoy porque se estiraría mucho la charla, la idea es poder llegar al 1.000.000 de viajes ciclistas en el año 2023, como una meta que nosotros creemos que es posible, porque lo que nos mostraron estas primeras acciones sobre la infraestructura en tiempos de pandemia nos hace creer que es posible soñarlo. A modo de conclusión, y para no estirarme más, yo creo que como consejo, es algo también que hablamos hoy un poco en la previa del webinar, como consejo al resto de las ciudades, yo creo que hay una cosa fundamental que es el timing. Hay un momento en el cual, esto es como la teoría del iceberg de Hemingway, de la literatura. Lo que uno ve es el aumento del
del 232 y el 200% en dos avenidas de Buenos Aires muy características. En un slide. Lo que uno no ve es que nosotros veníamos trabajando por esto hacía muchos años, con todo tipo de actividades más técnicas o más sociales, y que inclusive en el listado, y veía el listado de ILAN de ciclovías provisorias, inclusive habiendo partido un poco más tarde que el resto de las ciudades latinoamericanas con las ciclovías nuevas del COVID, como fueron tituladas además en muchos medios, eso nos permitió también entender todavía un poco mejor el problema, y aprovechar el momento justo para hacer una intervención de infraestructura realmente como muy, muy notable para nosotros y que sabemos que nos puede dar todavía más grandes beneficios. Por lo cual, yo creo que hay algo sobre cómo es el tiempo político, el tiempo técnico y el tiempo mundial, que es fundamental de coordinar para que estos proyectos tengan éxito y tengan una solución de continuidad. Muchas gracias a todos y nuevamente muy contento de compartir con ustedes. Thank you, Dino. That was fascinating. Muchas gracias, Dino. Realmente muy interesante. Y la accesibilidad, la inclusibilidad de las medidas y el focalizar a los más vulnerables, tratar los temas de género, todo esto es muy interesante. Y ahora quisiera ceder la palabra al señor Rodrigo Díaz de la Ciudad de México, Distrito Federal. Tiene usted la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Me es muy grato participar en este seminario web. Como el español es mi idioma preferido, voy a hacer la presentación en español. Acá daré un muy breve resumen de lo que ha sido la estrategia de la Ciudad de México en materia de movilidad durante los tiempos de COVID. Primero que nada, es importante tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos de Ciudad de México. El área metropolitana del Valle de México comprende alrededor de 21 millones de habitantes, de los cuales la Ciudad de México, que es la parte un poco, digamos, al sur que tenemos acá, viven casi 9 millones de personas. El resto son 59 municipios del vecino Estado de México y un municipio del Estado de Hidalgo, en el cual la gran mayoría de sus viajes, o una parte muy importante, también se hacen hacia la Ciudad de México. Si vemos el reparto modal, y esto es muy importante, lo que tenemos es que de los viajes motorizados, 2/3 se siguen haciendo en transporte público. Y acá tenemos un tema muy importante. Si analizamos en detalle estos viajes en transporte público, tenemos que un importante porcentaje, alrededor de un 60%, se hacen en microbuses escasamente regulados, operados por operadores privados, que obtienen sus ingresos exclusivamente del cobro de tarifa. Es un sistema que está al borde de la informalidad y que, como digo, tiene muy escasa regulación, lo que dificulta bastante la adopción de medidas relacionadas con COVID. El restante, digamos, 40% de viajes se hacen en modos que de alguna manera son gestionados u operados por el mismo Estado, como una red de metro o una red de BRT. Si vemos cuáles son las tendencias de la movilidad, en general, yo siempre siento que acá da lo mismo la ciudad que invitemos. Podría haber sido Buenos Aires, Bogotá, Río, Sao Paulo o Helsinki. En general, en todas las ciudades, al menos latinoamericanas, tenemos una situación más o menos similar, en el cual en los últimos meses estamos experimentando un aumento progresivo en el número de viajes, pero este aumento se da particularmente en los modos privados, que van mucho más rápido que los viajes en transporte público. Claramente también hay una tendencia, si bien es cierto, cuesta medirla, pero intuimos que hay un mayor uso de modos privados y un incremento de su participación en reparto modal. Esto es bueno si hablamos de bicicleta, pero una muy mala noticia si hablamos de automóviles y sobre todo motocicletas, que yo creo que es el gran problema que estamos enfrentando como región. A pesar del aumento del número de viajes, lo que sí tenemos es que estamos recorriendo menos kilómetros.
En general lo que se ha visto y algunos datos nos indican es que han aumentado el número de viajes locales. Acá hay una tendencia muy importante y yo me voy a quedar pegado en esto, en el sentido que hay una tendencia muy importante y valiosa de movimiento de los horarios de viaje. Se están moviendo de horas pico a horas valle, de horas de mayor a menor demanda. Y eso es una buena noticia en términos de congestión vehicular, pero también de mejor operación del sistema de transporte público. Y tal como decía Dino anteriormente, también tenemos una explosión gigantesca de servicios de reparto, ya sea formales, digamos, en estas nuevas empresas de e-commerce como Rappi, Uber Eats, etc., pero también de manera informal, las pequeñas tiendas que funcionan a nivel local, ya todos también tienen sus servicios, que funcionan por WhatsApp, en fin, con métodos más precarios, pero finalmente lo que sí tenemos es una gran explosión de estos servicios, muchos de los cuales se desplazan en bicicleta, también en motos. Esto es lo que decía, esto es la tendencia del tráfico entre marzo y enero. Ya estamos en marzo y, perdón, en abril y mayo se alcanzó una reducción de casi un 80% respecto al número de viajes de una semana normal. Sin embargo, esta tendencia se ha revertido y ahí ya estamos alrededor de un 25% menos en la medida que se van abriendo algunas actividades. Sin embargo, tal como él decía, el crecimiento ha sido menor o más disminuido en el caso de transporte público. Esta es la curva del metro, que en abril y mayo tuvo un descenso de un 80%, y hoy están en niveles de un descenso de un 45%. Lo mismo sucede con el caso del sistema BRT, Metrobús. Y acá esto es muy importante. Estos son los viajes por sector económico. Esto es información otorgada por Google Maps. Y lo que sí tenemos, la curva de arriba, son viajes que se hacen a nivel local, lo que nos indica que efectivamente la gente sí, sobre todo al trabajar desde casa, se está moviendo en la esfera del barrio. Han bajado mucho los viajes laborales, viajes de larga distancia, que los que vemos abajo, pero sí crece claramente el número de viajes locales, y eso puede ser aprovechado positivamente. Resumiendo rápidamente, tenemos un crecimiento de modos individuales. Bueno, si estamos hablando de bicicleta, pésima noticia si hablamos de motos, mala noticia si hablamos de automóviles. Y claramente el gran perdedor acá es el transporte público, que ha tenido una reducción significativa. ¿Cuáles son los desafíos que esto nos plantea? Primero que nada, tenemos que mantener medios de distanciamiento social a pesar de que el número de viajes se incrementa. Segundo, y ya todos lo han señalado, tenemos que evitar el cambio modal de sistemas sustentables, llámese transporte público particularmente, a modos privados motorizados. Yo creo que este va a ser el gran desafío que vamos a tener el próximo año y probablemente en 2 y 3 años más, que es garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte público, que han sufrido una gran crisis de ingresos por la reducción de la demanda, pero también porque las ciudades o los estados van a tener menos recursos para subsidios. Entonces sí tenemos un problema serio de supervivencia de transporte público. Y acá hay un tema no menor, estamos metidos en una tendencia de mejora tecnológica, metiendo electromovilidad, mejorando la flota. Eso es bueno, pero también es caro. En un contexto de crisis económica, vamos a tener que ver exactamente cómo vamos a avanzar en este proceso de mejora tecnológica cuando los recursos son escasos. Acá las estrategias que ha tenido la Ciudad de México son claramente dos. Uno es la protección a usuarios y operadores de transporte público, ya sea con medidas de saneamiento e higiene, y también medidas de prevención individual. Y lo otro, lo que yo creo, insisto, lo más importante es las medidas de gestión de la demanda. Creo que ese es el gran descubrimiento y la gran ganancia que nos deja la pandemia. De las medidas de gestión de la demanda tenemos claramente una optimización de la oferta de transporte público. Hay medidas de gestión de la demanda orientadas a reducir el número de viajes y a moverlos a lo largo del día. Por supuesto, medidas de distanciamiento social en estaciones y buses. Y por supuesto, lo que siempre se ha hablado, que ya mencionaba Dino, infraestructura emergente, ciclovías temporales, ampliación de aceras,
peatonalización de calles, etc. Iré rápidamente, acá tenemos algunas medidas ya conocidas de protección a operadores y usuarios. Campañas, esta es una campaña para que la gente use máscara en el metro, aprovechando, digamos, la tradición de lucha libre que tenemos en la Ciudad de México, entonces hacemos un símil respecto al uso de la máscara. Medidas de distanciamiento que se han implementado, en este caso es un tren ligero, son bastante respetadas. En estaciones de gran afluencia se ponen estas filas, estas colas bancarias, tanto para pagar en taquilla como para ingreso a torniquetes. Estas imágenes de las primeras semanas de la pandemia, por eso vemos los pasajeros sin cubreboca. Pero lo importante es que se trabajó también con operadores de transporte privado para decir, oiga, dejemos la mitad del microbús vacía, precisamente para tener un mayor distanciamiento. Esto para mí es lo más importante y acá ofrezco la traducción. Hemos tenido desde el principio una campaña para que la gente se mueva de horas de mayor demanda a menor demanda. Después decimos que viaje en horas valle, que viaje de 9 a 5, que cuando el sistema de transporte público tenemos menos aglomeraciones, y esto nos permite también hacer una mejor operación de toda la flota. Y esto ha funcionado bastante bien. Este es el gráfico de demanda de transporte motorizado. Claramente tenemos que se ha aplanado esta curva de demanda al moverse los viajes y al disminuir cantidad de viajes. El teletrabajo funciona bien y también da la oportunidad a que empresas abran más tarde o que los trabajadores tengan flexibilidad laboral. Entonces vemos que de una curva con 3 picos claramente marcados, ahora pasamos a una curva mucho más suave. Esto es lo mismo, estos casos de autopistas urbanas, que son de paga, y se ve claramente que es una curva mucho más suave, pero también transporte público. Esta es la curva del metro. En claro tenemos la curva normal, y acá en la línea naranja, roja, vemos la curva al día de hoy, que claramente es más suave que lo que teníamos antes. Esto significa que la gente estamos moviendo la hora de mayor demanda, significa una mejor operación, pero también viajes un poco más cómodos o menos incómodos, como queramos verlo. Esto es lo mismo el sistema BRT. Claramente tenemos una curva más suave. Estamos repartiendo mejor los viajes. Esta creo que es la gran ganancia de esta crisis. No es tanto la bicicleta o crecimiento de aceras, sino que estamos probando en los hechos que podemos manejar la demanda. Manejar la demanda puede significar menos viajes, pero también viajes mejor repartidos a lo largo del día. Si llegamos de acuerdo con algunos sectores comerciales para que abran más tarde, imponiendo horarios, pero también dando flexibilidad laboral. De acuerdo con nuestros cálculos, el 35% de la población laboral en la Ciudad de México puede trabajar a distancia, y eso hay que aprovecharlo. Y por supuesto, acá tenemos la infraestructura emergente, en este caso ciclovías, tal como se mencionaba Ilan a un principio, tenemos 2 ciclovías que cubren 54 kilómetros, esta de norte a sur, Insurgentes, que ha sido muy exitosa, ha tenido un crecimiento de 250% en los meses que lleva funcionando, apoyado también por algunos préstamos de bicicletas. También tenemos crecimiento de aceras, como lo que presentaba Dino, en el sentido de que se da la oportunidad a algunos restaurantes que ocupen espacios de estacionamiento para atender clientes y así tener mayor distanciamiento, pero también mejorar la situación económica del sector de restaurantes que ha sido tremendamente golpeado durante esta crisis. Y por supuesto también peatonalización. Este es el programa de peatonalización del centro histórico. En su momento dejó prácticamente totalmente peatonal el centro, salvo estas líneas pintadas en azul, estas calles pintadas en azul. El resto era todo peatonal. Y se veía así. De hecho, en un momento planteamos unas calles flexibles en que se abrían las tiendas de un lado y ese lado se dejaba peatonal, como teníamos acá. Resultó un poco complicado. Al final dejamos entero peatonal la mayor parte de las calles, que tienen una gran demanda. Alrededor de 600.000 personas viajan diariamente al centro histórico. Y nos quedó algo así, sin enfrentar problemas de gran tráfico, aunque sí no carente de problemas. Como les decía, hay temas de informalidad que cuesta muchísimo controlar. Cuando se dan este tipo de aglomeraciones, todas las medidas que se implementen resultan difíciles. Al final tuvimos que hacer algunos filtros, en fin, no tengo foto de eso, pero sí fue un programa, un proceso de mucho aprendizaje y de ir, digamos, cambiando sobre la marcha.
Todo esto ha sido documentado en algunas publicaciones. Acá lo que decía el tema de financiamiento es muy importante y es work in progress. Es decir, pero partimos de la premisa que los usuarios no pueden cargar con el costo de la pandemia. Sus bolsillos ya están muy dañados. Entonces tenemos que ver mecanismos para que, primero, encontrar una fuente de financiamiento, pero también para optimizar la operación del sistema de transporte público. De hecho, y también creando acá nuevos tipos de apoyo. Nosotros, la ciudad, por primera vez apoyó este sistema tradicional de operadores privados, dándole bono de combustible, por ejemplo. Finalmente, con esto termino, oportunidades. Es decir, es una crisis, y es una crisis seria. Preferiría no haberla tenido, pero ya que la tenemos, hay que aprovecharla. Primero que nada, insisto y seré majadero en esto, es la oportunidad para masificar y consolidar mecanismos de gestión de la demanda. Si capturamos un porcentaje del teletrabajo y lo hacemos permanente, si hacemos que las empresas sean más flexibles, cosas que ya están haciendo con sus horarios, tendremos menos viajes y viajes mejor repartidos. Y eso es una gran noticia para las ciudades. Claramente hay un crecimiento de la bicicleta y también de la caminata, y esto puede ser aprovechado con intervenciones ya que hoy cuentan con mayor respaldo. Ha habido un proceso rápido de modernización de procedimientos administrativos. Nos obligó a digitalizar trámites, que nosotros teníamos que hacer presenciales, y entonces trámites para licencias, por ejemplo, tuvimos que hacerlos digitales, y eso también es una gran noticia. Pensar las calles como algo flexible, que se puede adaptar. Creo que también ha sido una gran enseñanza, que tenemos que aprender a pensar de una manera más flexible, que se adapte a necesidades cambiantes. Y yo claramente digo, mire, este es el momento para hacer lo que siempre quisimos hacer, porque ahora tenemos nuevos apoyos, porque tenemos gente que ahora está dispuesta a creer en cosas que hace un año parecían una locura. Nosotros hicimos una ciclovía de 40 kilómetros en Avenida Insurgentes. Eso, si lo hubiera propuesto el año pasado, me hubieran despedido, porque estaba loco. Pero sin embargo, ahora se dio esta oportunidad. Necesitábamos crear una alternativa para que la gente no fuera amontonada en la red de buses que corre al lado. Y funcionó bien. Y ha tenido una gran aceptación. Entonces creo que es el momento para innovar. No podemos perdernos esta oportunidad. Creo que ese es como el gran mensaje que me gustaría dar al final. Muchas gracias. Thank you very much, Rodrigo. And I could see the temporal aspect coming out as well as the local Muchas aspect. gracias, Rodrigo. Veo el aspecto local, el aspecto internacional, las sinergias entre su presentación y la de Dino, sobre el uso del espacio y las transformaciones, y el vínculo con el cambio de las tendencias con el tiempo ha sido muy interesante. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Y la primera pregunta va para Dino y Rodrigo y tiene que ver con trabajar con las partes interesadas. La pregunta es, ¿cuáles han sido las dificultades de las ciudades con el comportamiento de los conductores de auto? ¿Cómo los han resuelto o cuáles soluciones han propuesto? Y esto tiene que ver con personas que tienen que participar. ¿Cómo han enfrentado este tema? Dino, ¿quiere empezar y responder primero? Sí, muchas gracias, Alison. Obviamente, y como también comentaba recién Rodrigo, el tema de los autos era como una especie de, por un momento fue tratado como un mal necesario, ¿no? El aumento de viajes en autos era, sobre todo en el principio, era inevitable, por lo cual había que tomar medidas para que sea una medida, por lo pronto, algo temporal y con cierta tendencia después a volver a decrecer. A nosotros nos ayudó mucho tener siempre un esquema de comunicación muy claro, con una campaña muy fuerte en redes sociales, en las apariciones públicas de nuestras autoridades más altas, de los ministros, secretarios, bueno, del alcalde mismo, inclusive en algunas ocasiones, motivando primero al que pueda, viaje en bicicleta, que el que no pueda hacerlo, si se tiene que subir al auto, lo haga lo menos posible, y que se entiendan que la ciudad, digamos, estuvo perturbada en una forma en la cual realmente teníamos muy pocos precedentes.
Eso quizás un poco más por la macro. Por la micro, digamos, en relación, por ejemplo, a las obras de las ciclovías o a las obras de las aceras expandidas, hubo que hacer un trabajo muy territorial, muy paciente. Por ejemplo, respecto al estacionamiento, que es un problema que creo que tenemos todos los que trabajamos estos temas en la ciudad, tuvimos que ir a hablar, juntar equipos y hablar comerciante por comerciante, hablar con los vecinos, haciendo campañas una semana, por ejemplo, antes de las obras, para que vayan sacando sus autos si es que los tenían estacionados ahí, comentándoles que de repente ese espacio iba a ser para que la gente haga una fila, para que la gente espere, para que la gente compre, etcétera, pero que no iba a ser posible estacionar o detenerse. Les dejábamos flyers, panfletos en los vidrios de los autos, fue como una cosa muy artesanal, casi en un punto, porque realmente había un impacto muy local, ¿no? De repente calles que habían sido históricamente lugares llenos de autos, con autos haciendo una fila y una doble fila para estacionar y bajar a comprar, nosotros los estábamos como limpiando completamente. Y respecto a las ciclovías, también se hizo un trabajo que se está haciendo, de hecho en este momento también, que continúa muy grande con todo lo que es la logística, la carga y descarga, la entrega de bienes y de vehículos en camiones o en camionetas o en vehículos de mayor porte. En esas avenidas, los que las conocen se lo recordarán, los que no lo conocen se lo pueden imaginar, no es menor. Por lo cual, tanto en la fase misma del proyecto, como en la fase de la implementación, también con mucho diálogo con las cámaras de logística, con los comerciantes, con los transportistas, hubo que hacer un trabajo muy de comunicación cara a cara para lograr hacer entender que de repente esa calle iba a tener un funcionamiento distinto al que había tenido los últimos 10 años. Obviamente no es fácil, quizás Rodrigo tenga cosas para decir en particular de Ciudad de México, pero que requiere como una paciencia y una continuidad a la cual no se puede escapar. Sabemos que con una regla o con un control, con un enforcement, no alcanza. Tiene que ser mucho más comunicacional y territorial. Thank you, Dino. Rodriguez, would you like to come in? Dino. Rodrigo quiere intervenir y agregar algo a lo que ha dicho Dino desde la perspectiva de Ciudad de México. Lo que yo veo es que la pandemia nos da la oportunidad de tener nuevos aliados. Cuando hicimos la ciclovía, yo nunca mencioné que era para beneficiar a la bicicleta. Jamás dije que es porque queremos hacer el ciclismo urbano. Lo que dije fue, esta es una medida de salud pública. Si lo presento así, tengo más apoyo de gente que tradicionalmente no va a estar de acuerdo con estas medidas. Entonces, yo nunca digo, estamos promoviendo el transporte sustentable. No, yo lo que digo son medidas de salud pública orientadas a proteger a la población, que de paso benefician el transporte sustentable. Y eso ha permitido ganar muchos apoyos. Ahora, lamentablemente tengo que ser muy claro. En la medida que se normaliza esta situación, en que la pandemia se alarga, también esos apoyos empiezan a hacerse un poco más líquidos. Ya no son tan sostenidos como eran hace 3, 4 meses. Pero sin embargo todavía están. Al menos tuvimos la oportunidad de probar. Y gente que incluso no estaba de acuerdo, y acá cito rápidamente, cuando hablé con la Asociación de Bancos, para que abrieran, en vez de las 9 de la mañana, a la hora que siempre han abierto, abrieran a las 10 de la mañana, ellos dijeron, mira, no me gusta la idea, pero entiendo por qué lo haces. Entonces, vamos a hacerlo así. Y aprovechemos de tener una agenda para tratar otros temas. Ah, muy bien. Entonces, creo que cambiaron las condiciones del diálogo. Y eso tenemos que aprovecharlo a nuestro favor. Thank you both. And then I've got another question. Muchas gracias a los dos. Tengo otra pregunta sobre los buses metro eléctricos y la Ciudad de México. Tiene que ver con los beneficios de calidad de aire de las ciudades y ¿qué va a pasar cuando las personas vuelven al transporte público y si van a tener más transporte público eléctrico? No sé si Dino quiere responder primero. Pero de todas maneras contesto.
Hasta el momento las pruebas es un bus eléctrico articulado, que van a ser 10. De momento ya tenemos uno primero y funciona bastante bien. Digamos, todavía lleva como 1 o 2 meses funcionando, entonces es muy temprano para decir las pruebas, pero sí, digamos, en términos de funcionamiento, de calidad de viaje, es un gran apoyo. Y acá también, y yo siempre me quiero detener en algo, cuando hablamos de electromovilidad y de nuevos buses eléctricos, el aporte no es tanto ambiental como de calidad de viaje y sobre todo de imagen. Sirve para dar un nuevo impulso a sistemas que en su momento resultan poco atractivos. Entonces creo que de momento, como les digo, es temprano para evaluaciones, pero los datos que tenemos son bastante alentadores. La situación de Buenos Aires es bastante similar. El año pasado hubo una prueba muy interesante con la línea 59, que casualmente utiliza el Metrobús, digamos, la versión local de nuestro bus Rapid Transit, nuestro BRT, que realmente también las primeras mediciones, las primeras evaluaciones en términos de emisiones dieron muy buen resultado, y coincido con Rodrigo que, más allá obviamente del beneficio ambiental de gran escala, en la cual lo tuvimos como muy buenos comentarios respecto al viaje, ¿no? A la calidad de la persona que subía al colectivo, obviamente por el ruido y por esas cuestiones. Pero por ahora, ahora que terminó esa primera prueba, tenemos que hacer la evaluación y obviamente reajustar partes de ese plan a las realidades financieras y económicas del 2020, que están muy lejanas de las proyecciones que se hacían el año pasado. Pero bueno, hay equipo y hay iniciativas de distintos tipos para seguir dándole continuidad a estas políticas, porque sabemos que son fundamentales y complementarias con todo lo que se habló. Thank you.